Relacionar el estudio de la protección integral de la niñez conjuntamente con la de los adolescentes es el punto de partida a través del cual la doctora Garza Guerra genera la obra que hoy se presenta, Consideraciones en materia de justicia penal juvenil. Cedo el uso de la palabra a la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, maestra Toñita, por su presentación. Y bueno, en la mañana se me venía a la mente una frase. Y la frase es muy simple, que muchas veces también se nos ha venido a la mente, pero un sueño otra vez, hecho realidad, que es esta segunda feria jurídica. Tuvimos una primera feria el año pasado, en julio, y ahora ya no pudimos tenerla en julio porque estábamos de vacaciones. Y vamos a seguir cuidando ese aspecto tan importante como nuestro descanso para todos los miembros del Poder Judicial. Pero volver otra vez a este recinto de la Sala Jorge A. Treviño a convertirse en un recinto académico. Volver otra vez a oler los libros. Volver otra vez a tener una serie de conferencias como la que tuvimos y presentaciones de libro como esta, que la verdad me siento muy, muy halagada de tener a dos compañeras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mi tierra, porque yo me siento muy, muy del norte, formo parte de mi carrera profesional y de mucho trabajo y de mucha vivencia aquí en el estado de Nuevo León, pero definitivamente yo soy originaria de Tamaulipas, de Miguel Alemán, Tamaulipas. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y aceptar la invitación. Muchísimas gracias a la editorial. Y otra vez, ¿verdad?, a poder disfrutar y deleitarnos con la ciencia y sobre todo con la ciencia jurídica. Entonces, es un placer escucharlas. Bienvenidos. Tenemos una serie de eventos. Acaba de terminar el taller allá en el Instituto de la Judicatura y vamos a seguir toda la semana. Espero volver a verlos a ustedes en la semana y vamos ahora a escuchar a nuestras compañeras, a la doctora Taide y a la doctora Alma Rosa González en la presentación y a la doctora María Taide Garza Guerrero, la autora del libro. Y bueno, no me queda más que darles mi gratitud, mi profundo gratitud y agradecimiento a nombre del Pleno del Consejo de la Judicatura, en especial de nuestra magistrada, la magistrada Graciela Bucana Ortega. Y reciban de verdad un saludo y vamos a impulsar la investigación de todos los compañeros. Muchísimas gracias. Investigadora y docente por vocación, la doctora María Taide Garza Guerra es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, institución en la cual obtuviera también su máster en Ciencias Penales, así como su grado de doctor en Derecho. Dentro de su trayectoria profesional, la doctora María Taide Garza Guerra ha dedicado parte de su vida a la docencia. Fue catedrática de las Escuelas Preparatorias México y Popular. De igual forma, impartió clases en las carreras de Técnico en Periodismo y Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestra de carrera impartiendo las materias de Garantías Individuales, Derecho Constitucional, Metodología de la Investigación Jurídica, Victimología, Criminología y Derechos Humanos en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, institución en la que además fue directora del programa educativo de la licenciatura en Derecho. Actualmente es además secretaria académica de dicha institución educativa. Escuchemos a continuación a la maestra Alma Rosa González Ramírez, investigadora de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien tiene la encomienda de presentar la obra Consideraciones en materia de justicia penal juvenil, escrita por la doctora María Taide Garza Guerra. Muy bien. Agradezco la invitación que me ha hecho la doctora María Taide Garza Guerra, a la editorial también, por encontrarnos en este momento presentando y quien hoy ve la luz, la obra que ella
ha escrito y ha dedicado su tiempo, porque además de todo lo que acaba de mencionar la señorita que me precedió, además de todo eso, la doctora María Taide Garza Guerra dedica su tiempo completo, además de la docencia, a la investigación. Es líder de un grupo disciplinar cuya línea de investigación es precisamente la dedicación a la justicia penal a grupos vulnerables y a la justicia penal juvenil. Además de todo eso, ella siempre ha dedicado su labor profesional precisamente a la justicia a grupos vulnerables y ha sido, entre otras cosas, promotora y consejera del Consejo Tutelar Central, además de presidenta del Consejo Tutelar en el estado de Tamaulipas, directora de menores infractores en el estado, visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas. Actualmente, directora de atención a los derechos humanos de los grupos vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos en el estado. Además de contar con una carrera profesional dedicada al área, también es secretaria académica en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Y como decía hace un momento, es líder del grupo disciplinar en Derecho Social. Todo ello y su interés la ha llevado a escribir el libro que hoy se presenta ante ustedes, la obra que ella ha escrito, que se denomina Consideraciones en materia de justicia penal juvenil. Ello no le ha sido fácil, pero lo realizó como parte de su tesis doctoral, la tesis doctoral que ella hace 1 año y medio, casi 2, terminó y que ahora se ve reflejada en esta obra que se presenta ante ustedes. Claro que es un trabajo de investigación arduo, tanto documental como de confrontamiento entre las leyes de diferentes países, eso es lo que representa la obra, y que su justificación va dirigida a la aplicación de toda la jurisprudencia relacionada con la justicia penal juvenil en los diferentes lugares en que ésta se encuentra incluida. Así que es para mí muy grato que la doctora me haya invitado a la presentación de su libro. Por supuesto que les decía yo, esta investigación ardua, tanto en la ejecución del tema como en los planteamientos para abordarlo, todo han sido de una constante investigación documental de campo y utilizando los diferentes medios que se requieren para realizarla y toda la metodología necesaria. En el libro, en sus antecedentes, consta de 5 capítulos este libro, en el que ella ha plasmado su punto de vista, que es muy amplio porque ella siempre ha laborado en esa área, en el área de justicia penal juvenil. Como lo vimos en su currículum, ella actualmente es directora, les decía, de atención a los derechos humanos de grupos vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Su labor siempre ha sido dedicada a esa área en particular. Por lo tanto, por experiencia en su campo, esa no nos deja mayor duda. Les decía yo, la doctora Garza Guerra aborda el tema combinando los análisis conceptual de la investigación jurídica, motivado por la necesidad de que los menores cuenten con un sistema garantista, como lo establecen las normas internacionales y en México, nuestra Constitución y la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. La principal aportación de este texto radica en la imperiosa necesidad de actualizar la práctica y aplicación del sistema integral de justicia para los adolescentes. Yo felicito a la doctora por su esfuerzo y a la editorial por la publicación de la obra. Hago votos para que sea considerado
como un libro de texto, de consulta, de investigación, que tenga larga y exitosa carrera en el seno de nuestra sociedad. Agradezco su atención. Muchas gracias, maestra. La doctora María Taide Garza Guerra, dentro de su destacada currícula profesional, destaca el haber sido promotora y consejera del Consejo Tutelar Central, auxiliar de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, estado en el cual además fuera presidenta de los consejos tutelares, y directora de menores infractores. Fungió también como directora del Centro de Actualización Judicial del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, entidad federativa en donde además fuera visitadora adjunto de la Comisión de Derechos Humanos y directora de atención a los derechos humanos de los grupos vulnerables de la referida institución. Cedo el uso de la palabra a la autora de la obra jurídica que el día de hoy es comentada, la doctora María Taide Garza Guerra. Bien, ¿sí se escucha? Sí. Bien, buenas tardes. Pues como ya se ha señalado, primero que todo agradecer al Instituto de la Judicatura de aquí del Estado, quien pues ha tenido a bien organizar esta feria, que estoy segura que como hoy inicia, que va a ser de gran éxito toda la semana. De igual forma, pues al Poder Judicial del Estado por verle autorizado aquí a la doctora la organización de este tan importante evento académico. También agradecer, ya que están aquí presentes y fueron los que gentilmente también realizaron la invitación a la editorial Eblash, que tuvo a bien en tener confianza para la autorización de imprimir y pasar a hacer la obra. Bien, pues es un gran compromiso el estar aquí con todos ustedes. Es un gran compromiso y para mí una gran responsabilidad. Claro que yo veo con mucho orgullo y mucha satisfacción la realización de la obra de consideraciones en materia de justicia penal juvenil. Ustedes se preguntarán, ¿por qué consideraciones? La verdad es que cuando yo inicié mi titulación de maestría, empecé lo que son como todo libro, ¿verdad?, con los antecedentes históricos, internacionales y nacionales. Es un tema que a mí me gusta de corazón, es un tema de vocación de su servidora. El estudiar los menores, todos, ya sean los que cometen hoy en día conductas delictivas, los menores de casas hogares, los menores en situación extraordinaria, cualquier situación de cualquier menor para mí es algo fundamental, algo importante. Y ver que el Estado, no el Estado local, el Estado mexicano los proteja, también eso es fundamental. La verdad, yo recuerdo hace 30 años cuando fui directora de tutelares, me causaba indignación, coraje, impotencia, ver que en una dirección de averiguaciones previas no se le tenía el respeto y la consideración a un menor. Entonces de ahí nació cada vez mi inquietud de hacer esta tesis de maestría, que cuando llegué a la maestría era tanta la necesidad de que ya necesitaba titularme de la maestría que dije, no, pues me voy a titular por contenidos porque pues la verdad la tesis no la he terminado. Y mi doctor de tesis me dijo, mi asesor me dijo, no te preocupes, llévatela a que te titules del doctorado. Y ahí siguió, como le llaman muchos investigadores y académicos, y ahí siguió el bebé, el hijo, porque uno le dedica tanto tiempo a esta investigación que continué con él, con este proyecto, y me titulé de maestría por contenidos, de la maestría en Derecho Penal, y le seguí al doctorado. Y en el doctorado ya afortunadamente la concluí, y posteriormente mis asesores, que son personas de mucha capacidad jurídica, inclusive fueron mis jefes, algunos de ellos en la Secretaría General de Gobierno, y el otro pues fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos mucho tiempo, así que me dijo,
Cada vez que me la regresaba me decía, si quiere hacer un libro, la quiero bien concluida. Y si la quiere hacer un libro, termínela bien. Y si quiere, me la cantaba cada rato hasta que afortunadamente aquí está el libro. Bien, para no platicarles de esto, les empezaré a hablar de la obra. Pues ya están informados que fue un proyecto de tesis de maestría y de doctorado hasta su feliz conclusión. ¿De qué habla la obra? Como ustedes saben, pues habla sobre materia de justicia penal juvenil. Normalmente, ustedes saben que hace ya, si me remonto a siglos, pues no había un sistema garantista para los menores. Al contrario, los menores eran protegidos o tutelados por el derecho. En esa tutela, en esa protección, los menores perdían. Yo recuerdo cuando vimos por ahí la obra de Juan Jacobo Rousseau del contrato social, y que aquellos que no les parecía el contrato social, porque iban a perder su libertad al meterse en el contrato social de esta propuesta, ¿qué surgió? Pues surgía la inquietud que se perdía la libertad. Y de alguna forma lo asemejo con la situación de los menores. Los menores estaban protegidos por el Estado, ya sea por un municipio, por un Estado local o por una federación, por los organismos no gubernamentales, por las asociaciones. Todo el mundo quería proteger a los menores, eso es la verdad. Pero ¿quiénes deben de proteger a los menores? Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes deben de proteger a los menores? Pues los padres de familia deben de hacerse responsables de sus hijos, así de fácil y así de sencillo. Entonces, ¿quiénes son menores infractores en aquella época? Aquellos que desafortunadamente no tenían una familia integrada y pasaban a estar en internamiento, aquellos menores que estaban en un total estado de indefensión, porque cometiera la conducta que cometiera, aquel menor que tenía una familia integrada y una familia que viera por ellos, salía libre y de nuevo se reincorporaba a su familia y a la educación, estuviera en cualquier nivel de educación. Pero aquellos que no tenían una familia, que estaban en total estado de abandono, de familia desintegrada, o disfuncionales, o disgregadas, como ahora les llaman, aunque tomara una coca de cualquier centro comercial, aunque tomara un refresco de cualquier centro comercial, ya estaba siendo detenido y mandado a un centro de internamiento. Y perdía su libertad. Nada más por eso perdía su libertad, por quererse llevar a su organismo una alimentación. Y decir, bueno, pues el robo de famélico no tiene por qué estar interno en un centro de observación y tratamiento. Pero ¿a quién se lo ibas a dar? Y como decían mis superiores en aquel entonces, sale más barato darle un menor a cada miembro del Consejo Interdisciplinario y a cada miembro del personal de una institución tutelar que sostener los centros de internamiento. Y viéndolo fríamente, sí, ¿verdad? Pues sí, costaban más los centros de internamiento que el sostener ahí los menores internos. Y tú decías, y bueno, y si no hizo nada, ¿por qué mejor no se va a su casa? Pues porque simple y sencillamente no tenía casa. ¿En dónde estaban las garantías de los menores? Todavía no había los medios alternos de solución de conflictos, esos centros de mediación que hoy en día quieren que se vean, que se sigan viendo, fíjense por ahí, bueno, la de Tamaulipas al menos quieren que se sigan viendo los medios alternativos de solución de conflictos dentro de la misma situación del sistema de justicia juvenil. Entonces, yo voy y me remonto, ¿cómo es posible que el que vaya a defender a un menor esté dentro del mismo sistema de justicia penal? Entonces, no es posible, es incongruente. No podemos ser juez y parte en una misma situación. Entonces, tienen que salir del sistema de justicia juvenil los centros, los mediadores,
los que van a resolver los conflictos, aquellos medios alternativos de solución de conflictos tienen que salir del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque de alguna forma sabemos, los que vemos con una óptica, ¿cómo les pudiera decir sin comprometernos? Pudiéramos decir de una forma fría, desprendida o muy subjetiva, que no pueden estar dentro del mismo sistema de justicia juvenil. El defensor y los mediadores tienen que estar fuera para que a los menores se les respete como debe de ser su sistema garantista. Ya me quedé un poco atrás, pero bueno, en las diapositivas. Para seguir un orden, pues los antecedentes que vemos en la obra, los antecedentes históricos que vemos en la obra son los antecedentes que yo estoy segura que todos ustedes ya conocen. Pues la escuela clásica del derecho penal, la escuela positiva del derecho penal, los sistemas como estuvieron en ese entonces, los sistemas como han estado en cuanto a menores infractores. En la segunda parte, en el segundo capítulo, como antecedentes históricos, vemos los que son las escuelas, que todos sabemos que la escuela clásica era más represiva, que el derecho positivo, que la escuela del derecho positivo pues era más humanitaria, y ahí con la escuela positiva del derecho penal ya se hizo más humanista, ya se empezó a ver la situación de los menores y de los jóvenes, de él por qué comete la conducta, qué lo llevaron a cometer las conductas, los rasgos de su personalidad, etcétera, etcétera. O sea, ya la escuela positiva del derecho penal ya se empieza a vislumbrar más a fondo. Por ahí vemos en el capítulo 3 ya lo que vino a ser el sistema de protección integral, el sistema garantista. Ya sale la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, ya salen las normas internacionales, la Declaración Internacional, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de Riad, todo aquel sistema que empezó a luchar por la protección integral de los adolescentes y que afortunadamente vino hoy en día a través de nuestra Constitución, del artículo 133 constitucional, vienen a ser una características de leyes para que al autorizarlas el Poder Legislativo Federal, al pasar a ser leyes de nuestro mismo sistema, acordes a la Constitución, la Procuración y la Administración de Justicia en el sistema de justicia juvenil tiene que respetarlas. ¿Hacia dónde vamos? A que la Procuración y Administración de Justicia se siga especializando. Yo sé que hoy en día el Poder Judicial de los estados, tanto local como federal, está haciendo cursos y certificando y especializando en esta materia a sus servidores públicos. Y tenemos que continuar en ese sentido, porque esa es la mejor opción para que se respeten las garantías, para que se respeten los derechos humanos y las garantías de los adolescentes. Ustedes saben bien, porque estoy segura que son especialistas de la materia, por eso están aquí, que hoy en día hay grupos etarios en la Comisión de las Conductas Infractoras que estos se establecen por edades de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, que aquellas lagunas que en otros tiempos había, sobre todo la laguna de los 16 a los 18 años, afortunadamente ya quedó obsoleta y que ya estamos en una misma situación, todos estamos en una misma situación en los estados, porque se respetan lo que establece la Constitución en su artículo 1, sobre todo con la última reforma a la Constitución sobre los derechos humanos y los principios que ella los norma,
y también el artículo 4º constitucional. Entonces, afortunadamente, la modernización legislativa, por llamarle así, llegó al sistema de justicia para adolescentes. ¿Cuál es nuestro compromiso? Tanto como ciudadanos como servidores públicos, simplemente que seamos observadores, que seamos vigilantes de que se aplique la ley con justicia como debe de ser, que se les respete a los adolescentes este sistema de la doctrina, el sistema de justicia integral para adolescentes, que se respete, así de sencillo, que todas estas declaraciones internacionales, las de Beijing, las de Tokio, las de Riad, simplemente se apliquen, que hay que manejarlas en los estados como el pan nuestro de cada día en la aplicación de la justicia para adolescentes. Tenemos los instrumentos estatales. Hay una ley que la verdad, desde que salió a la luz, a mí me encanta, y yo como capacitadora en la Comisión de Derechos Humanos del Estado en Tamaulipas, yo la recomiendo, que es la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es la única y la mejor ley que tiene México para la defensa de los derechos humanos y de las garantías de los jóvenes. Si todos los abogados aplican esta ley, simple y sencillamente, si las legislaciones locales, por ejemplo en Tamaulipas, la ley de las niñas y los niños y adolescentes no es una ley garantista. Desafortunadamente les falta por ahí el capítulo de que sea garantista a los menores que infringen la ley. Claro, yo estoy consciente, esta ley tal vez piensa que el Ministerio Público y el juez conocen las demás leyes, como la de justicia para adolescentes, como la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, y se van a aplicar. Pero también no hay que olvidarnos que los menores de 12 años que cometen alguna conducta, que pasan al sistema, a los sistemas DIF, de alguna forma tienen que tener una normatividad, porque por ahí también se llegan a dar situaciones. Si a un menor de 12 años que infringe no quiero poner de ejemplo algún delito por ahí que se encuentre en el código, lo mandan al sistema porque es menor de 12 años, se pueden dar problemas graves. Lo que yo les mencione es porque por ahí hay experiencias no muy agradables en ese sentido. Entonces sí hay que poner en antecedente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que tienen que hacer un espacio para los menores que cometen una conducta infractora, un espacio determinado en el sistema para los menores de 12 años que les compete a ellos. Yo no sé aquí en Nuevo León, pero por lo pronto en Tamaulipas sí es muy importante los espacios, válgame la redundancia, especiales para los menores que infringen la ley y que son menores de 12 años. Porque ustedes, como su servidora, sabemos que hay muchos menores que infringen la ley y que no deben de estar con los menores de situación extraordinaria, con los menores que no gozan de una familia y que están ahí desde que son pequeños, desde bebés. Bien. En las consideraciones del libro, el libro al final habla de consideraciones y propuestas, y conclusiones, perdón. Las consideraciones son las propuestas que su servidora planteó en su tesis. Claro que aquí en las consideraciones es donde se menciona que al personal que trabaja en la justicia para adolescentes deben de continuarse con esa certificación y con esa especialización, para que conozcan muy bien las leyes que van a aplicar.
También continuamos en esas consideraciones que debe de haber mucha congruencia en el momento de que envían a los menores a los centros de integración familiar, para que se aplique la ley de una forma, pues como ella lo establece, de alguna forma garantista y viendo la prevención y la readaptación de los menores. O sea, encauzarlos de una forma preventiva y de readaptación. Pudiéramos señalar también ahí, la ley normalmente habla de estos grupos etarios y volvemos a aquellos criterios cuando se señalaban que el menor al cumplir los 16 años ya eran automáticamente maduros, o sea, ya tenían la suficiente madurez como para enfrentar la justicia penal para los adultos. Entonces ahí es donde yo también en la segunda consideración por ahí hago algún comentario de que no es posible que el menor al cumplir los 14 años ya tiene la madurez o al cumplir los 16 ya tienen madurez. Todos sabemos que a veces ni al cumplir los 21 tienen la suficiente madurez, porque aquellos que somos académicos, que somos docentes, nos enfrentamos con estudiantes que nos damos cuenta que todavía les falta un buen tiempo por adquirir madurez en este sentido. Entonces yo sí hago por ahí ligeros comentarios en relación a los grupos etarios, de que pues no es fácil que se adquiera madurez nada más en el momento de cumplir años. Entonces ahí habría que profundizar en ese sentido. Por ahí hablo en la cuarta consideración, que no hay que olvidarnos que los adolescentes siguen siendo un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad. Y los principales responsables de este grupo vulnerable somos los padres, dentro del contexto familiar. Habría que educar a los padres, o habría que educarnos a nosotros como padres, para no soltar a nuestros hijos. Y no soltarlos en el sentido más estricto de la palabra. Tenemos siempre que estar muy cerca y muy pendiente de ellos. En la quinta consideración hablo de lo que son las directrices de RIAD. Si ustedes por ahí le dan una leída a las directrices, menciona que es bien importante que los jóvenes que cometen alguna conducta tengan un contacto con la comunidad y con la sociedad, que es una forma de hacer prevención. Entonces, de ahí habría que ver que la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, las asociaciones, las sociedades se acerquen a los centros de integración familiar o de integración para adolescentes, a fin de que haya un acoplamiento. O sea, tal vez habría que implementar alguna forma de tratamiento en donde la sociedad se acerque a los centros, o los menores adolescentes que tengan muy buen comportamiento, sea algún estímulo de acercarlos a la comunidad. Así lo mencionan las reglas de RIAD. Hoy en día, los derechos humanos están en nuestro contexto constitucional en un sentido amplio, todos lo sabemos. Están los principios que lo rigen y también están los principios que motivaron todas estas declaraciones y estas convenciones. El interés superior de la infancia, el interés superior de la niñez, es un principio muy amplio, muy amplio, y lo podemos ubicar en cualquier situación que perjudique o beneficie a un menor.
en el aspecto penal, en el aspecto civil, en el aspecto familiar, en todos los aspectos tenemos que ubicar el interés superior de la infancia, por sobre cualquier otro. Entonces, los menores de edad, yo creo que los que infringen la justicia penal tienen que ser respetados en el momento de un proceso como cualquier otro. Están todo el procedimiento que establece la Constitución, las garantías de seguridad jurídica, se tienen que respetar para los menores en el momento en que se enfrentan a una situación de esta naturaleza. También menciono por último lo que ya les señalaba al inicio. En Tamaulipas tenemos la ley de mediación y un instituto de mediación. Casi estoy segura que Nuevo León es de la misma manera. Entonces, procurar que sean las personas del instituto de mediación, los servidores públicos del instituto de mediación, los que estén dentro de un proceso de justicia para adolescentes, para que sirvan de mediadores de una amigable composición en un procedimiento de justicia para adolescentes. Bien, en las conclusiones únicamente se hace una referencia a cómo se encontraba el sistema tutelar y el avance que se dio con el paso del tiempo. Bien, pues esto es a grandes rasgos lo que menciona esta obra de consideraciones en materia de justicia penal juvenil. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias y reiteramos nuestra felicitación y nuestro reconocimiento por su obra. Fíjense qué interesante, tuvo la oportunidad la doctora Garza Guerra, Taide Garza Guerra, de vivir esto en su práctica profesional y luego después, claro, para poder obtener el grado de maestría y luego se lleva a ese bebé, como correctamente lo dice, a poder obtener el grado de doctorado en Derecho, y hacer este análisis, ese conocimiento sistematizado de este tema tan interesante que sigue viviendo en su práctica profesional, ¿verdad? O sea, híjole, qué interesante. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, porque fue muy claro, y bueno, lo que queremos es invitarlos a ver su obra, a leer su obra, pero además, si uno o dos, o qué les parece, 3 o más, nos vamos con esa inquietud. Fíjense bien que luego tenemos como una especie de divorcio, ¿no? Por un lado, cuando estoy en la escuela es donde yo hago ese análisis sistematizado del conocimiento y es cuando cuestiono, y es cuando elaboro, y es cuando en un momento dado difiero de lo que pueden pensar los autores. Y a veces en mi día a día, en este análisis cotidiano en el juzgado o en el despacho o en estos argumentos que tendría que elaborar, como que me voy siempre solo con la bandera de lo que dice el código. Y estoy segura, que una de las razones por la que organizamos estas ferias jurídicas es que no se dé esa separación, sino, ¿por qué no? Tengo el gran privilegio, como lo tuvo la doctora, de poder cuestionarse ese quehacer diario y poder construir una serie de planteamientos de problema y de hipótesis que me lleven a contribuir doctrina para la ciencia jurídica. El Consejo de la Judicatura, por conducto del Instituto de la Judicatura, necesita cumplir con lo que la ley establece, que es fomentar la investigación. Y fomentar la investigación es venir a decirles, miren, ahí está la obra,
vamos a leerla, pero también vamos a investigar. Entonces, venir a mostrarles ejemplos reales de cómo podemos, en esa inquietud y en ese día a día, poder decir, yo no estoy de acuerdo con este artículo, yo sí estoy de acuerdo con esta ley, y cómo empezar a sistematizar y a construir estos conocimientos. Entonces, quisiera ver a cada uno de ustedes, los compañeros del Poder Judicial, y como que a ver si podemos hacer un complot o pacto. Y si nos llevamos de tarea, tomar un problemita y analizarlo y empezar a hacer investigaciones chiquitas, que nos va a beneficiar, porque ¿a quién le benefició primero la elaboración del libro? ¿A usted? ¿Verdad que sí? Ella lo vive, lo disfruta y lo sigue disfrutando conjuntamente con su familia. La editorial también tiene sus grandes ventajas. Y nosotros que vamos a leer el libro también, pero yo quisiera que viviéramos lo que la autora está viviendo, cada uno de los que estamos aquí, y poder ser eco y ejemplo de fomentar la mejora de nuestro quehacer, también contribuyendo para la ciencia jurídica. Muchísimas gracias de verdad por su atención, y le pido a la maestra Toñita que nos dé el cierre de este evento académico. Claro que sí, gracias. Doctora. Muchas gracias por su asistencia, y agradecemos mucho a la doctora María Taide Garza Guerra que haya venido a compartir con nosotros su obra literaria, que está conformada por todas esas experiencias e investigaciones que a lo largo de su importante y trascendental trayectoria profesional pues ha venido recopilando. Muchas gracias, doctora. Gracias a la maestra también por estar con nosotros esta tarde, y a los compañeros que se encuentran asistiendo a esta presentación del libro. Este libro que acaba de ser presentado dentro de esta segunda edición de la Feria Jurídica Literaria se encuentra a la venta dentro del pabellón jurídico literario que tenemos aquí, precisamente con la editorial Tirant Lo Blanc. Ahí lo pueden conseguir, y pues los invitamos para que sigan formando parte de este cúmulo de actividades jurídicas que están celebrándose a partir de la segunda edición de la Feria Jurídica. El día de hoy pues concluimos con esta actividad nuestra jornada, pero el día de mañana, martes 21 de agosto, a las 9 de la mañana tenemos el simulador del Tribunal Virtual. A las 9:30 horas tenemos simulación de juicios orales, va a ser nuestra primera simulación, tocando el día a la materia familiar con la jueza María Guadalupe Valderas Alanís de Garza. Y a las 12 horas tendremos la presentación del libro Manual Práctico del Juicio Oral, de la autoría de la doctora Diana Cristal González Obregón. Esperamos contar con su presencia, y pues agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias a todos. Vean la página y por favor corran la voz, ¿sí? Un aplauso a todos y muchísimas gracias.